Un crujido seco rompió la calma del bosque. Un árbol ancestral cedió ante la fuerza del viento. Elías corrió hacia el río, su corazón golpeando como tambores. No puedo dejar que esto siga, murmuró mientras el agua se teñía de barro y ceniza. El olor a tierra quemada llenaba sus pulmones, y cada rama caída parecía un aviso. Sus manos temblaban. Sentía que la tierra gritaba por ayuda, pero nadie más escuchaba. De repente, un murmullo extraño entre los arbustos lo hizo girar. Algo se movía allí, algo que no debía estar. ¿Era la traición de María lo que se escondía en la sombra, o algo peor acechaba a la orilla? Elías caminaba con cautela por el borde del bosque, escuchando el murmullo del río que antes traía vida. Cada paso que doy, siento que el bosque me observa, pensó. Las huellas recientes en la tierra lo hicieron detenerse. María había pasado por allí. Su traición no era clara, pero el olor de humo y madera quebrada lo decía todo. Cada pájaro que escapaba agitaba su corazón. ¿Podría detener la destrucción antes de que fuera demasiado tarde? Un susurro entre los árboles lo hizo mirar otra vez. La incertidumbre lo paralizaba un instante. Elías llegó a un claro donde los árboles habían sido talados recientemente. «Esto no puede ser real», murmuró, sintiendo una punzada en el pecho. Cada tronco caído contaba la historia de abandono y avaricia. El viento traía consigo un olor metálico de maquinaria cercana. Intentó recordar los ríos y caminos que antes corrían limpios. Ahora solo había polvo y ceniza. ¿Quién decidiría el destino de este lugar sagrado? Un crujido detrás de él lo hizo girar. La amenaza parecía más cerca de lo que imaginaba. Entre la niebla apareció Lucía, una testigo silenciosa del desastre. «Elías», dijo con voz temblorosa, «la tierra nos está reclamando». Sus ojos reflejaban miedo y dolor. Juntos miraron el río contaminado y las ramas partidas. Elías apretó los puños, decidido a actuar. Cada segundo que pasaba, parecía arrastrar la esperanza del bosque con él. La sombra de un hombre observando desde la distancia los hizo tensarse. Alguien estaba vigilando cada movimiento. ¿Sería Antón? ¿O alguien aún más inesperado? Elías se acercó al río, sus dedos rozando el agua turbia. «Cada día que pasa, esto se pierde», murmuró. Lucía lo observaba en silencio, su respiración temblorosa. Los pájaros caían alrededor, y un lamento lejano atravesó el bosque. Elías sabía que no podía esperar más, debía actuar. Cada paso hacia adelante era una decisión que pesaba en su corazón. Mientras levantaba la mirada, vio movimiento entre los árboles, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué secreto se escondía allí, acechando su lucha? Elías corría por el bosque con el corazón desbocado. Cada rama rota crujía bajo sus pies. «Debo encontrar a María antes de que sea demasiado tarde», gritó, pero su voz se perdió entre el viento y los árboles caídos. La tierra temblaba bajo la maquinaria que Antón había traído. El olor a humo y metal llenaba el aire. Lucía lo seguía de cerca, sus ojos llenos de miedo y reproche. «No podemos confiar en nadie más», susurró Elías. Entre la niebla vio un movimiento extraño. Alguien lo observaba. ¿Era una trampa o un aliado inesperado? Después de la carrera, encontraron un pequeño refugio junto al río. Elías respiraba con dificultad, observando el agua oscura y lenta. «Necesitamos planear antes de actuar», dijo, intentando recuperar la calma. Lucía apoyó su mano en su hombro, y por un instante el miedo se suavizó. Entre el murmullo del río, una flor marchita flotaba sobre el agua, recordándoles la fragilidad del bosque.
¿Cómo podrían detener a Antón sin perderse a sí mismos en el intento? Un leve crujido en los arbustos los obligó a tensarse de nuevo. El rugido de la maquinaria de Antón llenó el aire. Desde la colina, Elías observó la destrucción. Árboles arrancados, barro y escombros volando. Él controla todo a su paso, murmuró. La furia y el miedo se mezclaron en su pecho. Cada movimiento del antagonista parecía calcularlo todo, aplastando la tierra y la vida a su alrededor. Lucía lo miró, temblando. ¿Podremos enfrentarlo alguna vez? Una sombra más allá del humo parecía supervisar sus pasos. Podrían escapar sin ser descubiertos. Al caer la tarde, encontraron a don Mateo, un viejo guardián del bosque. Elías, dijo con voz profunda, la tierra recuerda todo, incluso la traición. Sus ojos transmitían paciencia y sabiduría. Elías escuchaba, sintiendo un peso antiguo en cada palabra. Don Mateo señaló un sendero oculto. Si eliges avanzar, recuerda que cada acción tiene un precio. Lucía observaba con respeto y duda. El viento traía hojas secas que giraban en espiral, recordándoles la fragilidad de cada decisión. ¿Serían capaces de asumir ese riesgo? Decidido a actuar, Elías se adelantó, tomando la iniciativa pese al miedo. No podemos esperar más, dijo mientras avanzaban por el sendero oculto. Cada paso crujía sobre hojas secas, cada sombra parecía seguirlos. Lucía respiraba hondo, luchando entre la fe en Elías y la incertidumbre de lo que venía. Un tronco quebrado reveló huellas frescas. Alguien los había seguido. La traición y el peligro estaban más cerca que nunca. La misión estaba clara: detener a Antón antes de que destruyera todo lo que quedaba. Elías entró en la cabaña improvisada que parecía segura. El humo del fuego calmaba el frío. Lucía le ofreció un sorbo de agua. «Todo está bajo control, ¿verdad?», preguntó intentando sonar confiado. Pero la mirada de María era esquiva. Sus dedos jugueteaban con la cuerda de su mochila. Cada silencio pesaba, y un crujido proveniente del piso les hizo girar la cabeza. Algo no estaba bien. El corazón de Elías latía con fuerza, mientras intentaba descifrar la intención oculta tras cada gesto. Mientras compartían la comida, Elías sintió una cercanía inesperada con Lucía. «Confío en ti», dijo, y sus palabras parecían abrir un puente invisible. Lucía sonrió tímidamente, pero su mirada se desvió hacia María, que limpiaba utensilios sin hablar. Un tic en el hombro de María hizo que Elías frunciera el ceño. Algo en su gesto no coincidía con la tranquilidad del momento. La camaradería entre ellos crecía, pero la sospecha flotaba como un hilo fino sobre la mesa. ¿Sería solo paranoia? ¿O la traición ya estaba cerca? Un extraño apareció entre las sombras del bosque cercano. Julián, un joven de ideología opuesta a Elías. «El progreso requiere sacrificios», dijo, con voz firme. Elías sintió el choque de convicciones. Julián defendía lo que él consideraba destrucción necesaria. Lucía miraba desde detrás de un árbol, insegura. Cada palabra de Julián parecía cuestionar la integridad del bosque y de Elías. «¿Y si tienes razón?», murmuró Elías, sintiendo cómo la duda se instalaba. La lealtad, la justicia y la necesidad se entrelazaban en un nudo imposible de deshacer. María giró abruptamente y desapareció entre la niebla del bosque. «María», gritó Elías, pero su voz no la alcanzó. El silencio se rompió con un ruido metálico y la sombra de Antón apareció detrás de un árbol. Lucía retrocedió, los ojos abiertos de horror. Elías cayó de rodillas. La traición de alguien cercano se convirtió en evidencia tangible.
Cada palabra que María había dicho parecía mentira. Cada gesto escondía un propósito oscuro. La confusión y el dolor lo envolvieron, y comprendió que todo había cambiado. Elías permaneció inmóvil, respirando con dificultad. El bosque parecía silencioso y cómplice. Lucía lo miraba, incapaz de hablar. Antón avanzó lentamente, calculando cada movimiento. Elías comprendió la magnitud de la manipulación. La traición no era solo de María, sino un juego planeado desde antes. Sus ojos se llenaron de determinación. Esto no termina aquí, pensó, mientras comenzaba a planear su próximo paso. La misión había cambiado. La lucha era más personal y peligrosa que nunca. Elías caminaba lentamente entre los restos del bosque silencioso. Cada tronco caído parecía susurrarle secretos olvidados. La traición de María aún dolía, pero algo más empezaba a revelarse. Sintió un olor a tierra mojada mezclado con ceniza y percibió un murmullo lejano, como si el bosque respirara. Todo está conectado, incluso Antón, pensó. Las hojas crujían bajo sus pies, cada sonido amplificando la incertidumbre. Un destello de luz sobre un árbol caído reveló una marca extraña que nunca había notado. Esa señal cambió todo lo que creía saber. Mientras avanzaba, recuerdos surgieron. Antón supervisando maquinaria, María entregando mapas y la comunidad ignorando el peligro. Cada imagen venía acompañada de olores de madera quemada y tierra húmeda. Todo comenzó aquí, murmuró tocando el suelo. Las voces de antiguos aldeanos resonaban en su memoria, contando historias que ahora cobraban sentido. El plan de Antón no era casual. Cada destrucción estaba calculada. La verdad heló su sangre. La lucha no era solo por el bosque, sino por secretos que el tiempo había escondido. Al llegar a la vieja cabaña de don Mateo, Elías respiró hondo. Sus pasos resonaban en silencio, cada crujido multiplicando su ansiedad. —¿Qué escondes, viejo amigo? —susurró. Don Mateo lo esperaba, quieto, como si hubiera visto todo venir. Elías lo enfrentó con mirada fija, cada respiración pesada, cada pausa un universo de dudas. Lo que creías imposible es solo la mitad de la verdad, dijo don Mateo con voz firme. El corazón de Elías latía con fuerza. Finalmente comprendía que todo lo que había sufrido era apenas el inicio. Antón apareció detrás del bosque, su silueta firme y controladora. Todo lo que has hecho hasta ahora solo ha servido a mis planes, dijo con calma glacial. Elías sintió que cada creencia se desmoronaba. Pensé que era tu enemigo, pero la verdad es más profunda, continuó Antón, con voz persuasiva. La línea entre justicia y codicia se borraba ante sus ojos. Elías comprendió que el verdadero enemigo no era solo Antón, sino la codicia humana misma, arraigada en todos. El bosque entero parecía susurrarle esa amarga lección. Elías se sentó sobre un tronco caído, mirando el río turbio que había protegido toda su vida. La traición, el dolor y la verdad lo golpearon a la vez. Así era la verdad desde el principio, susurró, con voz apenas audible. Lucía lo miraba, silenciosa, compartiendo el peso de la revelación. La claridad no traía alivio, traía responsabilidad. Cada músculo de Elías se tensó con la decisión. Debía actuar, reconstruir, proteger. El bosque respiraba a su alrededor, y él también, renovado y consciente de lo que debía enfrentar. El bosque estaba en silencio absoluto. Solo el crujir de hojas secas bajo los pies de Elías rompía la calma. Antón se acercaba, cada paso resonando como un aviso de guerra. Elías respiraba
profundo, sintiendo cómo el corazón golpeaba en sus oídos. La luz filtrada entre los árboles temblaba con el viento. Lucía se mantenía cerca, sus ojos llenos de miedo y determinación. Todo depende de este instante, pensó Elías. Cada músculo se tensó, cada sombra parecía moverse. La colisión era inminente. El choque comenzó con palabras y miradas afiladas. Tu obsesión con este bosque te ciega, dijo Antón. Firme, sin sacrificio, no hay futuro, respondió Elías con voz corta. Los cuerpos se movían entre árboles caídos. Cada golpe parecía medir la fuerza de sus convicciones. El aire olía a humo y tierra húmeda. Lucía gritaba, intentando detenerlos. Pero el enfrentamiento era inevitable. El tiempo se volvió fragmentos de respiraciones cortas y latidos acelerados. Cada segundo contaba. Un golpe desvió la atención de Elías. Lucía cayó al suelo, herida por un escombro que voló con la fuerza del combate. Lucía, gritó, corriendo hacia ella. El bosque se llenó de un silencio extraño. Solo sus respiraciones y el latido del corazón rompían la quietud. «¡Sigo! ¡Adelante!», murmuró Lucía con voz débil, pero determinada. Elías sintió el peso de la pérdida. Cada decisión traía un costo. Comprendió que la victoria no sería sin sacrificios, y la urgencia se volvió dolor punzante. Elías se levantó, cuerpo temblando, ojos llenos de furia y resolución. Cada paso hacia Antón era un latido en la tierra misma. «Esto termina ahora», gritó. Antón sonrió, frío, calculador, y levantó la mano para bloquearlo. Chispas de luz filtraban entre la lluvia que comenzaba a caer, mezclándose con el barro del bosque. Cada movimiento se volvió coreografía de fuego y agua, luz y sombra. El choque final explotó entre gritos y golpes. La lucha no era solo física, sino moral y emocional. El silencio regresó lentamente. La lluvia lavaba la sangre y el barro del bosque. Elías permaneció de pie, respirando con dificultad, mirada fija en el horizonte. Lucía se incorporó, apoyándose en él, compartiendo el peso de la victoria y la pérdida. Antón yacía derrotado, el control se había roto, pero la tierra seguía herida. «Esto no termina», murmuró Elías, entendiendo que proteger la vida requeriría siempre vigilancia y sacrificio. El bosque suspiró a su alrededor, y en esa calma algo renacía. El bosque permanecía en silencio. Solo el murmullo del río rompía la calma. Elías caminaba lentamente entre los troncos caídos, respirando con dificultad. La ceniza flotaba en el aire, mezclándose con la luz suave del amanecer. Observó cada árbol destruido, cada hoja arrancada. Sentía la pérdida de todo lo que había protegido. La tierra parecía suspirar bajo sus pies. Cada paso le recordaba lo que no podría recuperar jamás. En su pecho, un vacío profundo y solemne anunciaba la magnitud de la destrucción y el costo de la victoria. Elías se sentó sobre un tronco húmedo, cerrando los ojos. Los recuerdos de Lucía herida y las batallas recientes llenaban su mente. Cada respiración era un eco de las pérdidas sufridas. «Todo cambia. Incluso nosotros», susurró para sí mismo. Visualizó cada paso que lo había llevado hasta aquí. La traición, la lucha, el sacrificio. Sintió culpa y alivio entrelazados. La claridad llegó lentamente. La vida continuaba, pero diferente. Cada decisión futura estaría marcada por el conocimiento de lo que realmente importaba. Entre la niebla, Lucía se reincorporó lentamente, apoyándose en Elías. «Lo logramos, pero ¿a qué precio?», murmuró, su voz débil pero llena de reconocimiento.
El tiempo pareció ralentizarse. Cada hoja flotando sobre el río resonaba en su memoria. Elías la miró, sus ojos húmedos, comprendiendo que la fuerza no estaba solo en la lucha, sino en la conexión y el cuidado mutuo. El dolor persistía, pero un cierre sutil se instalaba en sus corazones. La pérdida no desaparecía, pero la aceptación comenzaba a florecer. Don Mateo apareció entre la bruma, apoyado en su bastón, sus ojos llenos de sabiduría y calma. Elías, cada decisión deja una marca, dijo, con voz que parecía resonar en todo el bosque. Cada palabra evocaba las lecciones del pasado y la herencia del bosque. Elías lo escuchaba, absorbiendo cada consejo como un faro en la confusión. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Lágrimas rodaban por sus mejillas. La transmisión de conocimiento se convirtió en fuerza silenciosa que los guiaría hacia un futuro incierto, pero lleno de determinación. Elías avanzó hacia el río, tocando el agua turbia con la mano. Ahora entiendo, debo proteger esto, pase lo que pase, murmuró. El aire era fresco, limpio, y los sonidos del bosque volvían lentamente. Cada respiración era un recordatorio de que la lucha continuaba, pero con propósito. Lucía lo siguió, caminando en silencio, compartiendo su resolución. La tierra parecía asentarse como si reconociera la intención de cuidado y respeto. La calma era tenue, pero firme. Un nuevo ciclo empezaba, marcado por memoria, esfuerzo y esperanza. El bosque respiraba tranquilo. El viento movía suavemente las hojas restantes. Elías se detuvo, observando el río que reflejaba la luz del amanecer. Todo estaba cambiado. Los árboles caídos, la tierra herida y las memorias de pérdidas recientes llenaban su corazón. Lucía permanecía a su lado, silenciosa, compartiendo la quietud. ¿Valió la pena?, murmuró Elías, casi para sí mismo, mientras el agua fluía sin prisa. La calma era intensa, y el mundo parecía contener la respiración, ponderando lo que había quedado atrás. Elías avanzó lentamente por el sendero, dejando atrás marcas de pasos en la tierra húmeda. Cada movimiento era simbólico, un adiós silencioso a lo que se perdió y un compromiso con lo que quedaba. Lucía caminaba a su lado, compartiendo el ritmo pausado. El bosque parecía asentarse a cada paso. El humo se disipaba, y los primeros cantos de pájaros regresaban. «Seguiremos adelante», susurró, aceptando la nueva realidad. Cada paso resonaba como un puente entre lo que fue y lo que debía ser. Entre los restos del campamento, Elías encontró un pergamino dejado por Don Mateo. Las palabras de sabiduría resonaban en su mente. La tierra recuerda. Quien la respeta nunca se pierde. Sintió un eco de todo lo vivido. Traición. Pasión. Yo y sacrificio. Lucía lo observaba, con ojos húmedos, comprendiendo que esa herencia era más que memoria. Era guía. El viento llevó consigo un aroma a hojas mojadas y tierra fresca, conectando pasado y presente. Esa lección sería eterna, un recordatorio de lo que significaba proteger y cuidar. Los días pasaron, y el bosque comenzó a mostrar signos de recuperación. Nuevas hojas aparecían entre cenizas, y la comunidad regresaba lentamente a sus tareas. Elías y Lucía observaban desde la orilla del río, reconociendo que nada sería igual. «Gracias por estar aquí», susurró Elías. La vida seguía con un ritmo diferente pero firme. Cada paso, cada gesto, reflejaba la memoria de los sacrificios. El mundo se movía,
y ellos también, sostenidos por la esperanza y la responsabilidad que la tierra les había confiado. Elías alzó la vista hacia el horizonte, respirando profundamente. Todo lo que había ocurrido seguía vivo en su memoria, pero el presente reclamaba su atención. Lucía sonrió suavemente, y él entendió que la verdad y la tierra no podían ser poseídas, solo respetadas. La verdad nunca debe ser dominada, murmuró, dejando que esas palabras se perdieran en el viento. El bosque parecía asentirse, y un silencio eterno llenó el espacio entre ellos. La historia había terminado, pero su eco permanecería para siempre.